Hola a todos. Hoy os traigo un accesorio que me ha sorprendido por su eficacia. Por eso os lo traigo. Se trata del eliminador de olores de Megears o Mewires. Bienvenidos a Charla Motor. Este producto de Megears se presenta con nombres tan exóticos como Citrus Grove, Black Chrome, otro que es Sweet Summer Breeze. Claro, yo es que normalmente solía comprar los ambientadores de limón, de pino, de manzana, de lavanda, y la verdad es que no tengo ni idea cómo huele la dulce brisa de verano. Por tanto, he optado por el ambientador o el eliminador de olores que huele a coche nuevo, que es el que vamos a probar. Como estáis viendo, lo primero que nos encontramos es un envase muy bien realizado. Abrimos por arriba. Esto frustra un poco porque la verdad es que gran cantidad del envase es aire. Y aquí tenemos el bote del producto que inmediatamente nos da sensación de calidad. El bote está bien cromado, el tapón es de calidad, así que el producto ya da buena sensación nada más cogerlo. El coche que vamos a utilizar es un Fiat 500 de GLP, el que tenemos aquí a la derecha, que recordaréis que hice una prueba de él. Y la verdad es que me quedé tan encantado con esto del GLP que me lo he quedado. El coche me ha dejado sorprendido ya no solo por cómo se comporta en ciudad, que para mí sabéis que es el pequeñito mejor del mercado, sino que claro, llenarle el depósito de GLP que tiene para casi 400 kilómetros por 18 euros, pues claro, me he enamorado de este coche. Pero bueno, a lo que estábamos. Ya os haré una prueba detallada de este coche, indicándoos todo lo relacionado con consumos, etcétera, etcétera. Johnny Piston me entregó el coche pues impecable, como no había otra forma, porque ya sabéis que estos chicos de Johnny Piston son muy cuidadosos. Pero claro, yo uso mucho el coche por ciudad, constantemente de hecho. Entonces se va quedando ese olor a carbonilla de los diésel, de las furgonetas, de los camiones, y eso se va acumulando y es un olor que a mí personalmente me molesta bastante. De hecho, he de confesaros que jamás he tenido un coche diésel. Porque no me gusta el olor, lo siento, cada uno es como es. Así que decidí quitar ese olor a carbonilla del coche. Así que empezamos el procedimiento. Lo que tenemos que hacer ahora es arrancar el coche, poner el aire acondicionado al frío máximo y cerrar la circulación de aire, es decir, dejamos el circuito cerrado, que no entre aire del exterior. Una vez que tenemos el coche en marcha con el aire acondicionado puesto, ponemos el bote. Ahí veis, me va a costar quitar la tapa un poco, con lo cual vuelvo a coger el bote, le quito la tapa y ahora presionamos bien el spray. Hay que apretar hasta el fondo porque si no sale un poquito. Tenéis que dejarlo ahí, en la posición en que se queda el spray funcionando como estáis viendo. Ahora tenemos que dejar el coche cerrado, con el motor en marcha, como hemos dicho, el aire puesto, la circulación de aire cerrada, y lo tenemos que dejar trabajar durante 15 minutos. Repito, 15 minutos. Una vez que han pasado esos 15 minutos, abrimos las puertas y el maletero del coche para que se ventile. No os montéis en el coche durante esos 15 minutos mientras se ventila. Eso sí, paráis el motor y dejáis el coche ventilando durante 15 minutos, porque yo no sé si es porque además este coche coincide que es pequeño, el olor que había dentro del coche era fortísimo. Os cuento mi experiencia después de haber tenido el coche ventilando y haberlo usado un par de días. El olor que se queda en el coche no tiene absolutamente nada que ver con el olor a coche nuevo. Eso lo primero. Lo que te deja es un olor clarísimo a almendras amargas, que no es un olor desagradable, pero yo no veo ninguna relación entre las almendras amargas y el olor a coche nuevo.
Aún así, el olor del hollín ese que tenía el coche ha desaparecido completamente. Por tanto, creo que es un buen producto. Pero insisto, a coche nuevo no huele. Por otro lado, el olor era muy fuerte al principio, pero ya al par de días de haber estado usando el producto, el olor va bajando. Aún así, sigue siendo un poco fuerte. Entiendo que en cuanto esté una semana o 15 días de uso, el olor va a reducirse bastante. Pero el objetivo, que era eliminar el olor a hollín, está plenamente conseguido. Por tanto, creo que es un producto que merece la pena. Pero insisto, a coche nuevo os garantizo que no huele. Aunque también es cierto que el objetivo número 1 de este producto es quitar el mal olor del coche. Y eso lo consigue con creces. Espero que os haya gustado el pequeño reportaje. Gracias por todo. No os olvidéis de suscribiros y hasta la próxima.